Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos. En nombre de Praxedes y de todo el equipo directivo, les enviamos un saludo y un agradecimiento por estar con nosotros el día de hoy en este webinar. Quien les habla, Felipe Echeverry, y vamos a tener una sesión hoy con nuestro consultor Jafet Cabezas, quien nos va a explicar todo lo relacionado sobre el pago de primas en Midasoft, incluyendo primas por nómina, primas por fuera de nómina, primas al promedio, primas con fechas, primas con variables de fechas, primas con semestre completo, prima con semestre parcial y primas con PMC. Entonces, Jafet, muchas gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra para que ya empecemos nuestro webinar. Gracias a todos de nuevo. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre liquidación de prima. Vamos a revisar este tema muy importante y vamos a conocer algunas variables que maneja Midasoft respecto a la liquidación. Entonces, para empezar, vamos a ver un poco de la temática que se va a manejar el día de hoy. Primero vamos a ver las generalidades de la parametrización de la prima, cómo a nivel general podemos en Midasoft parametrizar tanto los promedios como los rangos de los promedios, cómo debemos definir el calendario de pago, cómo debemos hacer el paso a paso para el proceso del pago, puede ser por nómina o por periodo adicional. También vamos a hablar un poco de la reliquidación de prima y el consolidado de prima o la consolidación de prima. ¿Listo? Entonces, para empezar, vamos a hablar de las generalidades de la parametrización de la prima periódica. Y es que Midasoft, como todos sabemos, pues se puede parametrizar un promedio para la prima, pues de acuerdo a lo que cada empresa requiera. Entonces, normalmente se manejan todos los pagos al promedio, o podemos manejar un básico más promedio, cuando el promedio lleva incluido el subsidio de transporte. Así como también se puede manejar un básico más promedio, más subsidio de transporte, siempre que el básico dé para subsidio de transporte. O sea, que los topes completen el requisito para el subsidio de transporte. También encontramos otra que es muy similar, que es el básico más el promedio, más el subsidio de transporte. La diferencia es que aquí, en vez de que sea solo el básico, entonces tendríamos que el básico más el promedio nos dé el tope para subsidio de transporte. Y también vamos a mirar cómo parametrizar el promedio con proyección, o sea, cuando yo tengo mis acumulados hasta el cierre de cierto mes, puede ser de un mes con antelación, un mes de mayo, y necesito hacer la proyección de mi pago al mes de junio. Entonces, hay dos maneras de tomar los promedios. La primera manera se puede realizar teniendo en cuenta las fechas del semestre, ¿sí? O sea, las fechas son definidas por el usuario. Entonces, en esta manera, podríamos, mediante unas variables de fecha, modificar las fechas en las cuales cada semestre vamos a hacer el cálculo de la base para la prima. Pero también podríamos realizar una homologación de fechas. En esta parametrización, entonces, no hay necesidad de ir a modificar esas fechas cada semestre. O sea, el rango de las fechas siempre nos las va a tomar 1 de enero a 30 de junio, 1 de julio a 30 o 31 de diciembre. Entonces, como ustedes pueden ver, esa manera de homologar fechas sería una configuración estándar. Eso quiere decir que tiene la desventaja para los que deseen hacer un promedio de acumulados hasta cierto mes, o los que deseen de pronto tomar diferentes meses en el cálculo del semestre, o incluso los que deseen proyectar los promedios. Para este caso,
con las fechas homologadas no aplicaría. También existen dos maneras de poder pagar la prima. Ya cuando hablamos del pago en Midasoft, entonces podríamos empezar mencionando que se puede pagar con la nómina periódica, o sea, podríamos hacer el pago junto con la nómina, o también podríamos hacer un pago por fuera de la liquidación periódica, lo cual lo haríamos en un periodo adicional. Entonces, muy probablemente, pues ese pago por fuera de nómina, ¿cierto? Se va a hacer cuando se haya presupuestado hacerlo en fechas diferentes, o por lo menos en el caso de diciembre, que se debe hacer antes del 20, pues en ese caso podríamos utilizar la liquidación por fuera de nómina, ¿sí? También depende del presupuesto de cada empresa. Algunos deciden pagarlos junto con la quincena o una semana después. De todas maneras, Midasoft puede manejar esos dos tipos de pago también, para que lo tengan en cuenta. Bien. Vamos a hablar un poco de las políticas para el cálculo de la prima. Entonces aquí ya empezamos a ver la configuración como tal en Midasoft, ¿sí? Entonces lo primero que debemos saber es que el concepto que nosotros hayamos configurado se le debe poner la política periódica LQ092 cuando yo lo pago dentro de mi nómina. O sea, cuando dentro de mi quincena yo tengo presupuestado pagar también la prima. Pero si lo quiero pagar por un periodo adicional, entonces debo colocar la política LQ003. Adicional, tengo que colocar una política para los pagos por fuera de nómina, la cual se llama FPRGE. Y esta política me va a permitir la generación de la prima por fuera de la nómina periódica, ¿sí? Nosotros normalmente, como Midasoft, dejamos configurado para que este concepto, al momento del pago, pues la empresa o la persona encargada tome la decisión de pagarlo por nómina o por fuera de nómina, ¿sí? Adicional a eso, también tenemos por allá una política para la consolidación que se llama SPRGN y una política para cálculo de liquidación definitiva, la cual se llama LDF04, definitiva prima de servicios. Entonces, también quería recordarles que las preguntas que podamos hacer, ahorita dedicamos un espacio para responderlas, ¿listo? Las preguntas que tengan al respecto. Vamos a ver cómo es esto de las políticas directamente en Midasoft. Entonces, en Midasoft, ya les voy a mostrar la imagen. Tenemos por acá unos conceptos de nómina, ¿sí? Entonces, al crear yo mi concepto de nómina, según el código y la descripción requerida, entonces por acá internamente, él va a manejar unas políticas, ¿sí? Estas son las políticas a las que hacemos referencia. Entonces, después de definir nosotros nuestro concepto, ¿sí? Después de que definamos cómo se va a llamar, cuál es el código que va a llevar, ¿sí? Le dejamos una prioridad alta, ya que primero se deben liquidar otros conceptos, entonces en lo posible siempre dejar la prioridad un poco más adelante, ¿sí? Y por último, entonces las políticas, vamos a manejar la LQ092 para el caso que yo haga el pago con la nómina periódica. Pero si yo he planeado hacer mi pago por fuera del calendario de nómina periódica, entonces voy a dejarle aquí la política LQ003. ¿Listo? O sea, este va a funcionar como un concepto de valores reportados. Ahorita les voy a explicar más a fondo cuando hagamos el ejercicio por qué es necesario ponerle esa política. Aquí hablábamos de la política para la liquidación definitiva, entonces es la LDF04, ¿sí? Y la política de consolidación. Aquí debo hacer una aclaración. En algunas empresas, el concepto de consolidación es distinto
al concepto de pago de prima de servicios, o de prima legal o de prima extralegal, ¿sí? Entonces, en ese caso, esta política de consolidación también debe ir en el concepto donde yo hago mi consolidación, o para las empresas que manejan provisión, en la que yo hago mi provisión. ¿Listo? Estas políticas yo se las voy a dejar ahí en la presentación. También están en el manual de la campaña de prima para el primer semestre del 2021. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y por último está esta otra política, que es la que me permite liquidar el concepto por fuera de nómina. O sea, cuando yo hago el pago en un calendario adicional. ¿Listo? Entonces, esta es la manera como se configuran las políticas del concepto. Cuando tenemos entonces ya el concepto creado con la política, entonces ahorita más adelante vamos a ver qué variables necesitamos utilizar. Bien, entonces seguimos aquí en la presentación. Lo que les estaba mencionando acerca de las políticas, ¿sí? Ahí está la imagen. Entonces ahí la tienen dentro de la presentación para que por favor también lo comparen con la parametrización que ustedes vayan a realizar. Entonces recuerden que lo más importante, cuando se hace dentro del periodo de nómina, le ponemos el EQ092. Cuando se hace en un periodo por fuera de nómina, le ponemos el EQ003 en la política. Ahora sí empecemos a hablar acerca de las variables que me ayudan a configurar la base para el cálculo. Entonces, el primer aspecto que veíamos, el primer tipo de base que veíamos era cuando hacíamos todos los pagos al promedio, ¿sí? Entonces, para que mi DASOF dentro del concepto de prima traiga todos los pagos en su base de liquidación al promedio, los pagos que ha recibido la persona en el semestre, se deben configurar primero estas cuatro variables. Estas cuatro variables son tipo sal, que lo que me indica es el tipo de salario que va a servir de base para la liquidación. Una variable que se llama agrup CPT AC, que es la agrupación del concepto acumulado. Y el dato de esa variable debe ser la agrupación en la que se encuentran todos los acumulados, incluyendo el básico, incluyendo el salario básico y el auxilio de transporte. Entonces, también tenemos otra que se llama tipo PRON. Entonces, allí es el tipo de promedio y el dato que se va a colocar en esa variable es P de promedio. Por último, tenemos una variable que se llama días ACU. Esta va a llevar el número de días acumulados. Entonces, para el caso de las primas con promedio de todo el semestre, vamos a poner 180. ¿Listo? También tenemos por acá unas variables de fecha. ¿Sí? Entonces, esas variables me van a servir cuando yo tengo, cuando hago mis pagos al promedio. Y tengo también adicional que incluir los pagos del mes en el que estoy realizando el pago, ¿sí? Entonces, si se requiere que los pagos del periodo en el que vamos a disparar la prima tome también esos conceptos allí liquidado y que haga el promedio, pues estas son las variables que debemos tener configuradas. ¿Qué es lo que pasa? Que casi siempre cuando vamos a liquidar la prima, solo tenemos cerrado hasta el mes anterior. Tenemos cerrado en este caso, por ejemplo, hasta mayo, ¿sí? Y necesitaríamos que tomara también la base de junio, ¿sí? Entonces las variables para poder tomar esos pagos de ese mes de junio son XTA Group, donde vamos a encontrar el dato de la agrupación, que en lo posible debe ser el mismo dato de la variable que hablábamos hace la anterior presentación, ¿sí? La variable agrup CPT AC, la agrupación de conceptos acumulados. También le ponemos estas otras variables que son la aplicación de la extensión, dato P, o sea, promedio, la extensión de la fuente con dato L
de liquidación. Extensión días. Aquí vamos a poner el número de días acumulados del semestre, por ejemplo, 180, ¿sí? Y también tendremos una que se llama extensión división, que es para dividir los acumulados en un número de días. Entonces, sí, esas siempre van de la mano las dos, tanto días como división. Si yo pongo 150 días, aquí debería poner en división también 150 días. ¿Listo? Entonces, estas variables hasta el momento lo que me están determinando es cómo voy a calcular mi base. ¿Listo? Entonces, esas variables las encontramos acá dentro del concepto, ¿sí? Y acá en la parte derecha, en el recuadro de las variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar primero de las variables sobre el cálculo, que son las variables tipo. Entonces, tengo la tipo sal, que en B significa básico más promedio, o en P significa promedio, ¿sí? Que para el caso de las que estábamos mirando, aquí debería hallar una P, ¿sí? Entonces, si encuentran que aquí tiene un dato B, pueden modificarla, le ponen P si van a manejar todo al promedio, ¿listo? Lo mismo pasa con la otra variable que les estaba mostrando, que era tipo prom, ¿sí? Entonces, dato H aplica para cuando es básico más promedio, pero cuando es todo el promedio, le ponemos P también, ¿listo? Entonces, así debería quedar las dos variables. Y estas de extensión, lo mismo. Entonces, aquí buscamos las variables de extensión, que son para los pagos del mes en el que liquidamos. Y lo mismo, entonces, extensión, agrupación, la misma agrupación que estoy utilizando allá en el tipo del promedio. Extensión aplicación, cuando es para el tipo todos al promedio, le pongo dato P. ¿Listo? Todas las variables van a quedar aquí en la presentación, entonces, para no extenderme mucho con el tema de las variables. Entonces, por acá tenemos ahora una nueva parametrización que también se maneja, que es la parametrización cuando tomo mi básico más el promedio, siempre que el subsidio de transporte esté incluido en el promedio. ¿Listo? Entonces, para este caso, ¿sí? Voy a tomar estas variables, que son tipo sal, la pongo en dato B. Noten que en promedio yo ponía todo en P. Aquí ya la tipo sal la pongo en B para que me traiga el salario básico. Tengo la siguiente variable que se llama agrup CPT BSB. Ya no es la misma variable de los promedios. Allá la variable de los promedios era agrup CPT AC. Esta variable para básico más promedio es BSB. ¿Y allí qué tiene que ir en esa agrupación? Bueno, en esta agrupación, a diferencia de la agrupación de promedios, ya no puede ir el salario básico. Sin embargo, en esta que estamos mirando acá, que es básico más promedio y el subsidio de transporte incluido en el promedio, entonces incluimos en agrupación el concepto de subsidio de transporte. ¿Listo? Entonces, si yo voy a manejar mi nómina con básico más promedio y el promedio que me incluye el subsidio de transporte dentro de la agrupación de esta variable, ¿sí? Allí voy a incluir mi subsidio de transporte. Pongo la variable tipo prom con dato H. Pongo esta variable de cambio de salario para que él valide el cambio del salario entre los últimos días que yo le diga. Entonces esta variable yo le debería poner 90 si voy a evaluar que haya tenido cambio en los últimos 3 meses, o 180 si él evalúa que ha tenido cambio en los últimos 6 meses, ¿sí? Dentro del semestre. Por acá también entonces voy a tener esta variable de días BSB, que es la que me trae los días de los acumulados para hacer la variable de la base de liquidación, ¿sí? Y por último, entonces, para que me tome los pagos del mes en el que yo estoy liquidando la prima, por ejemplo, para que me tome los pagos de junio, si voy a pagar la prima en junio, entonces utilizo estas variables, ¿sí?
Lo mismo, le tengo que poner los datos que ya coloqué anteriormente, la agrupación que voy a utilizar, ¿sí? También la aplicación, entonces le voy a poner dato B. La fuente le voy a poner dato L de liquidación, ¿sí? En días voy a poner el número de los días acumulados, ¿sí? Para el caso, 180. Y división, entonces voy a poner también los mismos días, ¿listo? Entonces, eso lo vamos a validar acá en las variables, ¿sí? De acuerdo a las variables que yo vaya a manejar, si voy a pagar por básico más promedio, o si voy a pagar todo al promedio, o hay otras fórmulas que también podemos ir validando. ¿Cuál es otra fórmula que podemos validar? Esta. Esta fórmula es el básico más el promedio más el subsidio de transporte. Entonces noten que aquí el subsidio de transporte ya está por aparte de la agrupación, ¿sí? Entonces, este ejercicio lo que va a hacer en Midasoft es que va a traer el salario básico, va a encontrar una agrupación con todos los conceptos que me hacen promedio y dentro de esa agrupación no debe ir ni el concepto básico ni el concepto de subsidio de transporte, porque esos ya irían dentro del cálculo por aparte. No tendría que hacer parte del promedio, ¿sí? En tipo PRON también le ponemos dato H, días de cambio de salario, entonces ahí valida los días del mes en los que va a ser el cambio de salario, los días del semestre, perdón. Días BCB valida los días de todo el semestre, pero noten que aquí ya ingresan dos nuevas variables. Con las configuraciones que habíamos hablado ahorita, ¿sí? Con las configuraciones del promedio y las configuraciones de básico más promedio, no estaban estas variables de aquí abajo que se llaman bar top sub y BLR sub, ¿sí? Estas dos variables son las que me permiten incluir por aparte el subsidio de transporte. ¿Listo? Entonces, aquí en bar top sub tiene que ir el número de la variable que contiene el tope del subsidio de transporte, la cual está por allá por parámetros del sistema, ¿sí? Y BLR sub debe llevar el dato que indique cuántos subsidios de transporte le incluyo yo al promedio. ¿Listo? Ahorita ya vamos a hacer un ejercicio en Excel para que lo entiendan. Entonces, este var top sub, vamos a verla, esa variable, ¿sí? Muchos. Esa variable var top sub, aquí en dato va a contener el número, ¿sí? Donde yo tengo parametrizado mi tope de subsidio de transporte. ¿Cómo sé yo dónde tengo parametrizado mi tope de subsidio de transporte? Bueno, por acá en gestión de nómina, por acá yo voy a tener algo que se llama parámetros del sistema, ¿sí? En parámetros del sistema voy a tener algo que se llama variables del sistema. Ya les estoy mostrando. Mientras tanto, les voy diciendo que las preguntas que me están haciendo, al final en una sesión pequeña las vamos a ir contestando, ¿listo? Entonces, por acá donde dice variables generales de nómina, ¿sí? Entonces, yo por acá tengo una definición de variables y noten que acá en variables del sistema yo defino cuáles son los topes para el pago del subsidio de transporte, ¿sí? En este caso yo tengo definido en la variable número 4, ¿sí? Que tengo definidos 2 salarios mínimos legales vigentes. Y aquí 2, ¿sí? Entonces, el sistema viene a buscar esta variable, ¿sí? Cuando yo le coloque la variable var top sub, ¿sí? Adicional, en la variable BLR sub, en esta variable, me va a buscar cuántos subsidios de transporte voy a realizar o voy a incluir dentro del promedio. ¿Listo? Lo mismo pasa con las variables de extensión. Entonces, las variables de extensión van a funcionar
igual que funcionan en las de básico más promedio. Le voy a poner en la variable XTA group, ¿sí?, el mismo dato de la agrupación que contiene los promedios sin el subsidio de transporte. Voy a ponerle XTAPLIC con dato de B de básico, la fuente con dato L de liquidación y el número de días acumulados 180. ¿Listo? Entonces me estaban pidiendo por acá que lo ilustrara con un ejemplo. Entonces este es el ejemplo del primer caso. El primer caso es cuando yo tengo un básico más un promedio más el subsidio del transporte, siempre y cuando el básico no pasa el tope, ¿sí? Por ejemplo, la persona en cuestión que está allí en pantalla tiene un salario básico de 1.300.000. Tiene unos acumulados del semestre del 1 de enero al 30 de mayo por 500.000 pesos, variables, aparte del básico, ¿sí? O sea, su promedio acumulado del semestre en variables es de 500.000. En el primer ejemplo que yo les daba, dentro de esos 500.000 pesos estaba incluido el subsidio de transporte. ¿Sí? El ejemplo que está en pantalla, noten que el subsidio de transporte está por aparte. Ahora, tenemos ahí en el ejemplo que la persona durante junio recibió 100.000 pesos, ¿sí?, como variable que deben incluirse dentro del acumulado para el cálculo, ¿sí? Pero en este ejemplo, noten que el subsidio de transporte está aparte. Ahora, ¿cómo hago mi fórmula? Entonces, traigo mi básico, ¿sí? Traigo mi subsidio del transporte siempre y cuando él compara que el salario no supera el tope y le puede llegar a sumar el subsidio de transporte. En este caso, el tope para el subsidio de transporte que yo definí allá en la variable, que eran 2 salarios mínimos, es de 1.800.000, ¿sí? 1.813.000. En este caso, noten que el solo básico está en 1.300.000. Entonces, al compararlo, como no supera el tope, le incluye el subsidio de transporte. Le incluye los promedios del semestre de 500.000 pesos y le incluye los pagos variables, ¿sí?, de ese mismo mes, o sea, de junio o puede ser de diciembre, ¿sí? Y eso me da un total en la base de 2.006.400. Entonces noten que aquí lo que yo estoy haciendo es que le estoy incluyendo el subsidio de transporte solamente comparando el básico, ¿sí? Aquí solamente estoy comparando el básico. Ahora, también se puede presentar que dentro de esos variables que yo hago en mi semestre, ya tengo incluido el subsidio de transporte. Entonces, el subsidio de transporte no lo debería incluir en ese caso dentro de la base, ¿sí? Ya cada empresa determina cuál es la mejor manera para calcularlo. ¿Listo? Entonces, para el caso, la base, ¿sí?, para el caso que están viendo en pantalla, la base es de 2.006.454. ¿Listo? Ahora vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo tiene que ver con el básico, el salario básico, le sumo mi promedio del semestre de mis variables, le sumo el subsidio de transporte, pero la condición para yo sumarle el subsidio de transporte a mi promedio va a ser que el básico más el promedio no pase el tope. ¿Listo? Entonces, para dicha parametrización, entonces noten que aquí lo que voy a cambiar es esta variable. Noten que las variables eran todas iguales en el anterior ejemplo y este. Pero adicional aquí le voy a manejar una variable que se llama MNJ subprom. Esta que ustedes están viendo aquí abajo. MNJ subprom, ¿sí? Y ahí vamos a poner el dato F, ¿sí? Entonces, acá en esta variable, lo que va a hacer es que él va a tomar el promedio del básico más el promedio de los variables, lo va a comparar contra el tope, y si no supera el tope, entonces le va a sumar el valor que tenga yo parametrizado en la variable BLR sub del subsidio de transporte.
¿Listo? Ahora bien, ¿cómo va ese ejercicio? Entonces, dentro de ese ejercicio también encontramos las variables de extensión, ¿sí? Que deben llevar los mismos datos de la variable de extensión de el básico más el promedio, ¿sí? Con los días acumulados, debe llevar también el dato B, ¿sí? Y también hay que aclarar aquí algo, si yo en dado caso también voy a manejar mis acumulados solo hasta mayo, entonces voy a cambiar el día de los días que tengo configurados en estas variables, ¿sí? Entonces, en esos casos, por ejemplo, de enero a mayo serían 150 días. Ese es el dato que voy a poner en mis variables de días. ¿Listo? Vamos a ver cómo sería el ejemplo en Excel. Entonces, miren, ahora cambiando la fórmula de la base, ¿sí? Con la misma persona que teníamos ahorita, tenemos que nos da diferente la base. ¿Por qué? Porque aquí estamos poniéndole la condición de que el básico más el promedio no deben pasar el tope, pues para incluirle el subsidio de transporte. Entonces tengo mi salario mensual de 1.300.000, tengo mis acumulados del semestre en pagos variables, ¿sí? Que pueden ser comisiones, horas extras, todo lo que ustedes decían incluir dentro de la prima, ¿sí? Como variables. Y eso me sumó 500.000 pesos. De esos mismos variables en el mes de junio tengo 100.000 pesos. Y el subsidio de transporte por 106.000 pesos. Esos son los datos que tengo. Ahora bien, cuando hago mi fórmula en la que yo al subsidio de transporte se lo voy a incluir siempre y cuando me supere el tope, entonces el sistema, ¿qué va a hacer? Él va a tomar el básico más el promedio de todos esos variables, ¿sí? Hace un promedio parcial y ese lo compara contra el tope. ¿Cómo así? En este caso lo hizo de esta manera. Tomó el salario del mes, que es 1.300.000, tomó el promedio de variables del semestre por 500.000 y tomó los variables de junio por 100.000, lo cual me da 1.900.000 como promedio parcial. ¿Por qué le digo promedio parcial? Porque ese promedio primero va y lo compara contra el tope. Entonces ese promedio me dio 1.900.000. Al él encontrar que tenía 1.900.000 de promedio parcial y que ese 1.900.000 es superior al tope de los 2 salarios mínimos, no le va a incluir el subsidio de transporte y la base, por tanto, pasa a ser 1.900.000. ¿Listo? Entonces noten las dos diferencias. Cuando yo le parametrizo que mi subsidio de transporte siempre dependa solo del básico, entonces me va a aumentar la base. Pero si yo le parametrizo que el subsidio de transporte dependa del básico más el variable, entonces la base me queda sobre solamente el variable con el básico, ¿sí? Esto lo debe evaluar cada empresa. Cada empresa entonces evalúa cuál es la mejor parametrización que le convenga. ¿Listo? Entonces hasta ahí hemos visto como los ejemplos de las bases. Las bases de acumulados, todos al promedio, la base del básico más el promedio, con el subsidio de transporte incluido en el promedio, o con el subsidio de transporte solo, o con el subsidio de transporte condicionado a que el básico más el promedio no pase el tope. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, que se llama la parametrización con proyección. Ojo, esta proyección me va a aplicar cuando todos los pagos pues son al promedio. ¿Listo? Entonces, en esta parametrización, yo lo que voy a hacer es que voy a proyectar cuál sería el promedio de 180 días. O sea, si yo tengo unas nóminas que ya están cerradas al 30 de mayo, yo tengo una nómina que ya está cerrada el 30 de mayo, entonces yo debo proyectar los 30 días de junio.
O si tengo la nómina cerrada el 15 de junio, debo proyectar los 15 días de junio, los 15 últimos días de junio, ¿cierto? Entonces en Midasoft podemos proyectar el pago de la prima cuando no se tiene, perdón, cuando se tiene el acumulado, cuando no se tiene el acumulado total de un semestre. Las variables son las que ya habíamos explicado en todo el promedio y adicional le agregamos estas variables, que son días de proyección. En esta variable vamos a poner los días que yo voy a proyectar de mi pago. Por ejemplo, si tengo cerrado el 15 de junio, voy a proyectar solo 15 días, ¿sí? En esta otra variable que se llama PRS, fin o fecha del fin de la proyección, voy a incluir la fecha final de la proyección. Por ejemplo, si voy a pagar voy a pagarla en la quincena del 15 de junio, ¿sí? En la primera quincena de junio, necesito proyectar los 15 días del 15 al 30 de junio. Entonces, la fecha final de la proyección sería el 30 de junio. ¿Listo? O en diciembre, pues el 30 de diciembre. Tipo proyección. Entonces, esta variable es la que me dice, ojo, si te voy a proyectar, te proyecto en días, o si la pongo en dato n, pues no te proyecto, ¿sí? Entonces, esos son los dos datos de la variable. También tengo una variable que se llama PRS, tipo salario de proyecto, de proyección, perdón. Entonces, esta variable, pues lo que nos va a mostrar es cuál es la base que estoy tomando para mi liquidación. Cuando es básico más el subsidio de transporte, lo que yo necesito proyectar, entonces le pongo dato X. ¿Listo? Para que él vaya y aparte de la agrupación de los promedios, me pueda sumar el básico más el subsidio de transporte. Entonces, en días ACU, que era lo que les mencionaba ahorita, entonces esta variable va a ir a buscar los acumulados existentes. Y esa variable va a funcionar con los mismos días, restándole mi proyección. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tengo que proyectar 30 días de junio, pues a esta variable que se llama días ACU, le tengo que restar de los días del semestre esos 30 días que voy a proyectar. Entonces, la variable debe ir con 150. 150 son los días entre el primer día del calendario del semestre y el último día que tenga cerrado. Pues para el caso de que fuera el 30 de mayo. Por ejemplo, si tengo cerrado ya el 15 de junio, serían 165 días. Entonces, dependiendo del cálculo que yo vaya a proyectar, debo poner esa variable. Y por último, la fecha del fin de los acumulados, la cual pues va a permitir evaluar hasta qué fecha tengo yo acumulados. Por ejemplo, como les estaba mencionando, si yo ya cerré la nómina el 30 de mayo, pues esa variable debe tener la fecha 30 de mayo. También tengo una variable que se llama tip de menos, ¿sí? Esa siempre tiene que ir con dato P para que me los promedie. Ahora bien, de acuerdo a esa proyección, nosotros también podemos, pues aparte de la proyección, manejar las fechas de mis primas. ¿Cómo así? Bueno, tengo una parametrización que se llama fechas homologadas. Entonces, seguro que muchos prefieren tener, digamos, o prefieren no tener que ir a cambiar la fecha cada semestre, sino que simplemente saben que lo que entre en los pagos del 1 de enero al 30 de junio, pues es lo que se va a incluir dentro del promedio de acumulados, ¿sí? Para ese caso, entonces voy a utilizar esta parametrización que se llama parametrización con fechas homologadas. La primera variable que debo verificar para que eso me funcione es la variable MNJ fechas INF. Y allí esa debe tener el dato semestre, ¿sí? Adicional, entonces voy a encontrar que todas mis variables que tienen una fecha las voy a dejar con el dato 99. ¿Listo?
¿Para qué me sirve eso? Bueno, eso va a permitir que al momento de pagar la prima, el concepto se devuelva un semestre desde la fecha de la liquidación de prima. Y siempre se va a devolver hasta el primer día del calendario hábil. Entonces, en esta homologación es como si yo le estuviera diciendo, siempre cójame primero al 30 de junio, primero al 30 de junio. No se me salga de esas fechas, ¿sí? Para eso sirve esta parametrización. Le dejo el dato 99. También tengo, pues para complementar esa parametrización, el otro tipo de parametrización que ya no tiene las fechas homologadas, ¿sí? Entonces, en este tipo de parametrización, que es diferente, ¿sí? Yo semestralmente tengo que ir a modificar las variables tipo fecha, que contienen esos rangos de los semestres a pagar, ¿sí? Vamos a enviarles el manual también, ¿sí? Y ese manual explica básicamente cómo modificar estas fechas, ¿sí? Entonces, otra cosa que deben de tener en cuenta, si ya un cierto tiempo liquidándola con fecha, es mejor que lo sigan haciendo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en estas variables? Pues en estas variables vamos a cambiar la fecha desde las cuales yo voy a iniciar o finalizar mis acumulados. Por ejemplo, ahí está fecha final y fecha inicial de ausentismos, la cual debería ser 1 de enero del 2021 al 30 de junio, ¿sí? También tengo la fecha final del semestre, 30 de junio, y la fecha final de mis acumulados, que debería ser el 30 de junio. Pero tengo una variable en especial que se llama fecha del último pago. Y esa fecha de último pago debe llevar la fecha del último día más un día. ¿Cómo así? Por ejemplo, la prima de diciembre se pagó el 30 o el 31, ¿sí? Más un día, entonces la fecha de último pago debe llevar el dato 1 de enero, ¿sí? Por ejemplo, si yo ya pagué mi prima en el primer semestre, entonces esa variable debería llevar el dato de esa fecha más un día, ¿sí? O más bien, la última fecha del calendario del semestre más un día. Entonces, para el segundo semestre, seguro que esa variable debe tener el dato 1 de julio. Para el primer semestre, debe tener el dato 1 de enero. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, el pantallazo y la ruta de cómo se modifican esas variables. Entonces, acuérdense que la fecha inicial de acumulado siempre corresponde a la fecha inicial del primer calendario del semestre, ¿sí? Eso va a depender mucho del calendario y de la periodicidad de nómina, ¿sí? Si es quincenal, mensual, semanal, decadal. También la fecha final de acumulados es la fecha del último calendario cerrado del semestre. Va a depender, pues, también de la periodicidad de nómina que manejen, ¿sí? Y la fecha inicial del semestre, pues esta nos va a servir para calcular los días a pagar. Normalmente siempre es la fecha del semestre en el que vamos a liquidar. Bien, vamos a abrir una sesión de preguntas para pasar al siguiente tema, que ya es la definición del calendario de pagos. ¿Listo? Entonces, Felipe, si quieres me puedes ayudar a leer algunas preguntas, por favor. A ver, te voy a ayudar yo a leerlas. Vamos a mirarlas. Entonces voy a cerrar el chat en este momento para que culminemos pues las preguntas que tenemos hasta acá y luego ya seguimos con el resto. Perfecto. Bueno, pregunta entonces la señora Mónica Viviana Echeverry. Buenos días, una duda. Ya equiparon el auxilio de conectividad al auxilio de transporte. Eso se define en el mes de mayo. Puede el sistema hacer ese cálculo a partir de mayo, pero solo es el concepto. Sí, señora. Entonces va a depender de la agrupación en la que yo tenga promediado el subsidio de transporte, como les expliqué. Entonces ahí lo incluyen dentro de esa agrupación, o lo que también pueden hacer es que, como ese concepto, nosotros tenemos un manual de cómo parametrizarlo para que funcione igual que el subsidio de transporte.
entonces también lo pueden incluir dentro de la variable de subsidio de transporte. Y él lo va, una de dos, a dejarlo promedio o a dejarlo al 100% de lo que se paga dependiendo de la base que ustedes utilicen. Pero sí puede hacer el cálculo. Listo, pregunta la señora Joana Sate. Buenos días, les agradecería aclararnos si realizamos la actualización versión 2022 para ir adelantando la homologación de los conceptos para la nómina electrónica, no nos afectaría la generación de la prima, es decir, continúa la misma agrupación de conceptos para la prima. Correcto, sí, eso no afecta. La agrupación de los conceptos para la prima es totalmente independiente de la homologación de conceptos para nómina electrónica. Bueno, la señora Lina Marcela. En abril se tuvo aumento general de salarios. Configurando estas variables me liquida la prima por el promedio y qué tipo de variable sería. Es esa variable que les mencioné de cambio de salario. Se llama días CHG SAL. Y ahí ustedes le ponen los días dentro de los cuales va a ir a buscar el cambio de salario y él haría el promedio de esos días en ese caso. Esa variable lo que hace es que va y busca si hay cambios. Si no hubo cambios en esos días, o sea, ustedes le van a poner 90, se vuelve 90 días. Si le ponen 30, se vuelve 30 días. Si no hubo cambio en esos días, él va a dejar el último básico. Pero si hubo cambio, él lo va a promediar. Perfecto, la señora Catherine Vanessa Galeano. ¿Qué son pagos periódicos? Bueno, los pagos periódicos son los pagos que yo hago todas las nóminas periódicas, como su nombre lo dice, por ejemplo, el salario básico, lo hago todas las nóminas periódicas, ¿sí? El auxilio de transporte. Tal vez yo creo que esta es como de pronto preguntándome sobre los variables. Los pagos variables son los que yo puedo incluir dentro de mi cálculo, ¿sí? Dentro de mi base, que me hacen también efecto en ese cálculo de la prima, pero que no son fijos. O sea, yo no siempre pago el mismo valor de comisiones o de, no sé, horas extras. Entonces, no sé si es que de pronto la pregunta la entendí mal, si de pronto me la pueden volver a escribir, de pronto más adelante la contesto. Perfecto. Pregunta la señora Lina Marcela. ¿Van a montar este webinar al canal de YouTube? Sí, sí va a quedar en el canal de YouTube. Lo vamos a compartir también junto con la presentación, pues, en las memorias, una vez ya tengamos, pues, el video. Pregunta nuevamente la señora Catherine Vanessa. En el caso cuando el empleado 3 meses el salario fue por 2 salarios mínimos y los otros 3 meses se le aumentó y ya no tiene derecho, ¿cómo configuro para que al liquidar la nómina tome esos 3 meses que sí se le pagó subsidio? Entonces, configuras en la variable de cambio de salario para que él promedie todos los meses. Entonces le ponen, si fueron los últimos 3 meses, la variable tiene que ir con dato 90 de 90 días. Listo. La señora Nancy Cosio. ¿Cómo puedo verificar en el sistema qué tipo de parametrización tengo para liquidar la prima? Entonces lo primero y lo más importante es que verifiquen las fechas. Si tienen fechas homologadas, entonces las variables de fecha van a tener dato 99, ¿sí? También deben verificar si pueden, entonces me voy a devolver un poquito acá en la presentación para que lo vean. Tiene que verificar por acá, por ejemplo, estas variables, ¿sí? Donde dice tipo sal, qué tipo de salario está manejando dentro de su cálculo, qué tipo de promedio, qué agrupación. Como ese es un caso tan puntual, les recomiendo que puede montar un caso en la mesa de ayuda, ¿sí? Y en ese caso, su merced puede hacer su cálculo manual y compararlo contra el del sistema y validar si de pronto necesita hacer un cambio. ¿Listo? La señora Joana Vera. Si actualmente tengo homologación de fechas y quiero definirlas cada semestre, teniendo en cuenta que para esta última el sistema sí promedia, ¿cómo realizo el cambio? ¿O cómo puedo hacer que para que así, como tenemos la actualización actual, el sistema sí realice promedio de los 6 meses? Lo mismo, hay que cambiar esas variables de fecha. Entonces, por aquí yo hablaba de esas variables de fecha que son estas. Entonces, en homologación hay una variable que se llama maneja fechas y info. En fechas sin homologar, entonces
en vez de que lleve el dato 99, se debe poner las fechas y se debe esconder, tapar o eliminar la variable de maneja fechas info. Lo mismo, como ese es un caso particular, con caso de mesa de ayuda se puede resolver la situación también. O en el manual que les vamos a enviar, que les vamos a compartir de la prima, también se explica cómo hacerlo. Listo, perfecto, Javier. Podemos continuar entonces. Muchas gracias, Andrés. Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar de la definición del calendario de pago. Entonces, en MIASOF, el concepto de prima legal, pues es un concepto que maneja condicionador de pago, ¿sí? Entonces, eso significa que el usuario va a definir en qué periodo va a realizar el pago del concepto. Entonces, para realizar el pago de la prima se puede utilizar un calendario normal, o sea que la prima se pague junto con la nómina, o puedo utilizar un calendario adicional de valores reportados, el cual pues significa que se va a pagar por aparte. ¿Listo? Cuando definimos el calendario en el que vamos a pagar, si bien sea dentro de la nómina o no, entonces debemos de activar el condicionador de acuerdo al calendario de pago seleccionado, ¿sí? Entonces, este concepto de prima, independientemente de la fórmula que ya la vimos ahorita en las otras variables, siempre va a tener esta variable que se llama n con per. Y el dato que va a llevar allí es el número del condicionador de pago. Entonces, esta variable lo que va a hacer es que va a ir a buscar el condicionador del calendario seleccionado y en ese condicionador nosotros le vamos a poner un asterisco, ¿sí? Entonces, miren, aquí estamos encontrando la variable. La variable se llama nCompare, ¿sí? Esa variable va a tener un dato que es el número del condicionador, ¿sí? ¿Dónde encuentro yo ese condicionador? Ese condicionador lo encuentro cuando estoy creando mi calendario. Bien sea un calendario de nómina periódica o un calendario de nómina adicional. Vamos a hacerlo en el sistema para que lo entiendan. Entonces, por acá yo tengo en gestión de nómina, ¿sí? Algo que se llama calendarios de proceso, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando se hace por un calendario adicional, lo tengo que crear como un calendario de valores reportados. O sea, si yo aquí, en esta nómina, tengo que voy a pagar por un calendario adicional, ¿sí? En el mes de junio, voy a llamar PR de prima, ¿sí? Entonces, yo por acá abajo voy a tener qué tipo de periodo puedo configurarlo. Entonces, puedo configurarlo dentro del periodo normal, no tendría que crear un periodo adicional, pero esta opción que es para pagarlo por un periodo adicional, le pongo aquí valores reportados. ¿Listo? Ahora, los condicionadores los voy a encontrar en esta pestaña. Entonces, noten que aquí en esta pestaña, en el condicionador 3 o en el dato 3, yo debo poner un asterisco. ¿Listo? Cuando yo le pongo el asterisco, entonces guardo mi calendario y voy por allá a mi concepto, ¿sí? De prima y busco esa variable nCompare, ¿sí? Entonces esa variable en la prima lo que va a hacer es que va a buscar dentro del calendario que él tenga puesto ese asterisco. O sea, va a funcionar como un disparador, ¿sí? Entonces miren que aquí tiene el dato 3, o sea, va a ir a buscar dentro del calendario del mes que tenga el asterisco para pagar la prima. ¿Listo? Ahora bien, también podemos pagarlo dentro de la nómina normal. En ese caso lo que hacemos es que vamos al calendario, ¿sí? Al calendario de nómina normal, el calendario de nómina periódica del mes de junio, de la primer quincena de junio o de la primer quincena de mayo, de la segunda quincena de junio, la primera quincena de julio, en el periodo en el que ustedes decidan pagarlo, ¿cierto? Entonces ustedes ahí lo que van a hacer es que van a buscar el periodo, por ejemplo, para el caso de la nómina que les estoy mostrando en pantalla, sería el mes de junio, ¿sí? Ven que yo tengo aquí tanto un calendario de prima que sería adicional y tengo también mi calendario del mes de la nómina periódica.
En el calendario que yo decía hacer el pago, lo que tengo que hacer es que tengo que editarlo y en los condicionadores le voy a poner el asterisco aquí en prima de servicio. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hacer el pago o el proceso de pago. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hace paso a paso el proceso de pago? Entonces, cuando tengamos definido si lo vamos a pagar dentro del calendario normal o dentro del calendario adicional, o sea, por un calendario de valores reportados, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a liquidar. Por ejemplo, en el primer caso que vamos a pagar por el periodo normal de nómina. Entonces, cuando yo vaya a pagar la nómina, selecciono mi calendario de proceso normal, que yo ya he parametrizado, ¿sí? Con el paso anterior, llamo la nómina, llamo el periodo donde se marcó esa liquidación y él me va a mostrar entonces la prima dentro de la nómina. ¿Listo? O sea, cuando yo liquide, vamos a verlo en Midasoft, cuando yo venga aquí al paso de la liquidación, ¿sí? Si yo lo deseo pagar dentro de la nómina, le pongo el asterisco al condicionador del calendario de nómina periódica, lo llamo, ¿sí? Entonces aquí sería llamar a la nómina que voy a pagar, ¿sí? 2021. Digo que la nómina 06, el mes 6. Recuerden que previo a esto yo ya tuve que haberle puesto el asterisco al calendario. Llamo la nómina, ¿sí? Y por ejemplo, para el caso de las personas que deseen pagar esa nómina, entonces liquido toda la nómina y él me va a mostrar, así como ustedes lo están viendo en pantalla, el pago de la prima dentro de la nómina mensual de la persona. ¿Listo? Entonces esa es la primera manera de hacer ese pago. Ahora, también podemos hacer el pago por un periodo adicional, ¿sí? Pero la ruta aquí va a ser diferente. ¿Se acuerdan que por allá al principio de la capacitación también les mencionaba que para hacer el pago de la liquidación por fuera de nómina, también le tengo que cambiar la política al concepto? Bueno, entonces antes de ir a esta ruta, yo debo cambiarle la política al concepto. O sea, aquí en gestión de nómina, por conceptos, yo tengo parametrizada mi prima de servicios, ¿sí? Con el concepto LQ0092, ¿cierto? LQ092, perdón. Para poder hacer el pago fuera de nómina, lo primero que tengo que hacer es que tengo que venir y cambiarle la política y dejarla LQ003 para que funcione como un concepto de valores reportados y sea el liquidador de prima independiente que tiene el sistema el que se encargue de hacer el cálculo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo ahora voy aquí a gestión de nómina, ya no voy a mi proceso de liquidación normal, sino que voy solo al proceso de prestaciones sociales, le digo prestaciones sociales, generación de primas a nómina, ¿sí? Cuando ya le he cambiado la política a mi concepto, entonces lo llamo, ¿sí? Recuerden que yo también a ese concepto le puse una política de pagos por fuera de nómina, que era esta, FPRG. Llamo ese periodo adicional que yo creé para el pago de prima, ¿sí? Entonces yo aquí en este caso lo llamé 2021, prima de junio. Acá está. ¿Listo? Entonces, una vez que le doy generar, él me va a hacer aquí abajo un listado de todas las novedades que me generó, ¿sí? Entonces, él me calcula todas esas novedades, ¿sí? Y cuando yo le dé informe, él me va a mostrar un informe en Excel, un informe parecido a este. Ya se los voy a mostrar. A este. ¿Listo? Entonces, ese informe me va a decir la cédula, el nombre de la persona, el centro de costo, ¿sí? La fecha, los días a liquidar, el salario básico, el salario promedio y el valor de la prima. ¿Listo? Entonces recuerden que yo puedo, por esta opción, hacer tanto el pago, ¿sí? También puedo ver el debug, puedo ver el informe. Una vez que ya lo tenga listo, que él me haya generado este archivo en Excel,
entonces procedo a hacer el mismo paso de la liquidación de nómina, pero ya no llamo el periodo de la nómina normal, sino que solamente voy y llamo el periodo de la nómina o el periodo adicional que yo creé para reportar ese pago por fuera de nómina. ¿Listo? Entonces noten que en ese caso yo también debo ir a liquidar la nómina. O sea, yo en ese caso también tengo que venir aquí a nómina. Una vez que lo haya liquidado por este paso, entonces voy a mi liquidación del periodo normal, pero allá ya no voy a llamar mi periodo de la nómina mensual, sino que voy a buscar el periodo en el cual liquidé como calendario adicional esa prima, ¿sí? Entonces le digo aceptar. Y él va y me busca lo que yo haya liquidado dentro de ese calendario, ¿sí? Entonces vamos a liquidar acá el Rey Midas. Digo generar liquidación. Y él solamente me va a liquidar acá. Ya no me va a liquidar todos los conceptos de nómina. Él simplemente me va a liquidar los conceptos de prima de servicios o el concepto de prima de servicios. ¿Listo? Así como lo ven aquí en esta imagen. Y él ya lo que me va a mostrar es solamente el pago de la prima. Él ya no me va a mostrar aquí sueldo básico, auxilio de transporte, comisiones, horas extras. No. Él solo me muestra el pago de prima de servicios en este paso. ¿Listo? También tenemos algo que se llama la reliquidación de prima. Esa reliquidación de prima es un proceso que sí o sí debería ejecutarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que todas las primas se hagan con los promedios acumulados correctamente. ¿Qué pasa? Como normalmente se paga la prima antes de cerrar el semestre, cuando se cierra el semestre suelen llegar algunos cambios en el variable. Puede que entren algunas comisiones, puede que entren algunas horas extras y eso me hace un cambio en la base de cálculo, ¿sí? Entonces, normalmente esta reliquidación se activa en el periodo del último pago del semestre de la prima. O sea, yo puedo activar la reliquidación en el último periodo de junio, periodo del 30 de junio, ¿sí? ¿Qué variables debo utilizar? Debo utilizar la variable reliquida, le pongo dato R, ¿sí? Debo utilizar la fecha inicial de reliquidación, donde voy a poner la fecha inicial y la fecha final también. Debo crear un concepto de devolución de prima. Ojo, un concepto de devolución de prima. ¿Eso qué quiere decir? Algunas empresas, cuando encuentran que el variable del semestre es menor con el que se pagó la prima inicialmente, hacen el ajuste y descuentan la prima que se pagó de más, porque la base estaba mayor. Si se va a manejar, se parametriza el concepto. Si no se va a manejar el descuento de la prima, pues no se parametriza ese concepto. ¿Listo? Y en agrupación debemos poner o crear una agrupación que debe contener el concepto de la prima o los conceptos por los que yo le haya anticipado la prima a mi empleado, ¿sí? Además, también hay que tener en cuenta que se deben cambiar las fechas de las variables tipo fecha. Cuando ejecutemos la reliquidación en el mes de el último semestre, el último calendario del semestre, entonces nuevamente el siguiente mes vamos y le cambiamos la variable a el dato a esa variable. No lo podemos dejar en reliquiar. Toca cambiarlo a n, porque si no, él todos los meses va a estar corriendo ese proceso. ¿Listo? Además, para que el sistema también realice esta reliquidación, debemos tener el condicionador del calendario de proceso marcado. O sea, ese mismo asterisco que le pusimos al calendario, se lo vamos a poner al calendario donde hacemos reliquidación de prima, ¿sí? Entonces, él allá va, vuelve, reliquia la prima y la compara contra la prima que yo ya había pagado y paga la diferencia, sea positiva o sea negativa. ¿Listo? Y vamos a finalizar hablando de la consolidación de la prima, ¿sí? ¿Qué encontramos allí en la consolidación de la prima? Bueno, entonces, al principio de la capacitación también les mencionaba que algunas empresas deciden dejar el consolidado o
el concepto de consolidación de prima por aparte del concepto de la prima. Y eso está muy bien, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Entonces, a ese concepto diferente, ¿sí?, de la prima, le vamos a colocar la política de consolidación SPRGN, ¿sí? Entonces, por acá por Midasoft, en los conceptos, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un concepto que se llame consolidación de prima. Entonces, para el caso de la base de datos que les estoy mostrando, es el P102. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante de ese concepto? Que aquí en las políticas, en la política de consolidación, tenga incluida esta política que se llama SPRGN, consolidación de primas. ¿Listo? Entonces, esa política lo que me va a permitir es realizar el consolidado mes a mes. ¿Cómo realizo ese? Bueno, ¿qué variables voy a utilizar para poder configurar ese consolidado? Pues las variables van a depender mucho de la manera como yo liquide el concepto. Ejemplo, si yo escogí que todo fuera el promedio, pues mi variable de consolidación, que todas las variables de consolidado empiezan con la palabra PMC, ¿sí? Noten que allí está PMC, ¿sí? Entonces voy a tener las mismas variables que habíamos visto en la parte de arriba de la presentación. Voy a tener una variable que se llama tipo sal. Entonces si dice PMC, dos puntos, tipo sal, y la tengo en P, va a tomar el promedio. Si la tengo en B, pues va a ser básico al promedio. Lo mismo que la que se llama tipo PROM, ¿sí? Lo mismo que la que se llama agrupación CPT, la agrupación de ausencias, la agrupación del pago de la prima y la agrupación del concepto de pago. Estas dos últimas variables son muy importantes porque esas son las que me van a permitir dentro del consolidado traer los pagos que yo haya realizado en el semestre. ¿Sí? Entonces lo repito. Estas dos últimas variables que se llaman PMC, agrupación, pago de prima, y PMC, agrupación, concepto de pago, son las que le van a traer al consolidado el pago real de la prima que yo haya hecho durante el semestre. ¿Sí? Adicional, voy a tener otras variables que son muy importantes. Por ejemplo, cuántos días tiene que tener la persona para tener derecho a la consolidación, los días a consolidar, los días del semestre, cuando son días del semestre todo el promedio, la fecha final del semestre, la fecha inicial. Estas variables van a quedar todas en la presentación para que las validen, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Que ustedes tengan claro que la consolidación la van a dejar igual a como dejan el pago o el cálculo de la base de la prima. ¿Listo? Bien. Cuando ya tenemos parametrizado todo nuestro cálculo del concepto de consolidación, entonces vamos a ir a correr el proceso de consolidación allá en la ruta gestión nómina, proceso contable, informes legales, transacciones, consolidaciones. Entonces yo aquí puedo utilizar el clasificador para identificar si quiero realizar mi consolidado por nómina, por centro de costo, por alguna estructura administrativa. Llamo mi periodo contable y mi fecha de consolidación, ¿sí? Y lo más importante es que yo no haga esa consolidación por todos los conceptos. Aunque se puede hacer, pero es preferible que se haga concepto a concepto, ¿sí? Entonces lo que voy a encontrar es que cuando la haga la consolidación de prima, él me va a generar una consolidación y un informe así. Este va a ser el informe que él me va a mostrar, ¿sí? Entonces, ese informe en Excel lo que me está mostrando es el empleado, el nombre del empleado, la fecha de antigüedad, ¿sí? La fecha del vencimiento de contrato se aplica, ¿sí? Fecha de retiro, él también me va a traer los retirados, siempre y cuando yo se lo habilite, o si lo dejo que no me traiga los empleados retirados, entonces él no me los va a mostrar. Los días de la prima, el sueldo, el básico que está utilizando. Él me va a mostrar aquí saldo anterior, o sea, la provisión del mes anterior. Con la agrupación, con la variable que yo les explicaba de la agrupación de pagos y el concepto de pago, él va a lograr identificar qué fue lo que yo pagué en el año.
Entonces, por eso era que yo les decía que era muy importante esa variable, para que él en el consolidado me pueda identificar los pagos hechos. Y entonces aquí en el consolidado él ya lo que hace es una fórmula. Él va y busca el saldo anterior, ¿sí? Pues hablando del 30 de junio, porque si hablamos de la consolidación en mayo o incluso en julio, en agosto, pues él ya empieza otra vez su consolidado con otro valor. Entonces, ¿él qué está haciendo? Él toma la base, ¿sí? La divide en los días, hace una provisión, busca la provisión del mes anterior, le resta los pagos y a eso le suma la provisión del mes. Entonces, en este caso, miren que el consolidado del 30 de junio de prima ya quedó en cero. ¿Por qué? Porque él precisamente hizo el proceso de buscar qué pagos estaban realmente utilizando el sistema. Listo, entonces de esta manera nos quedaría el consolidado. Una vez que generemos ese consolidado, podemos darle cerrar al consolidado del mes, podemos extraerlo si queremos volver a hacer el cálculo, ¿sí? Si queremos ver el debug, que a veces de pronto algo no nos cuadró y necesitamos reportar ese debug en la mesa de ayuda con un casito, entonces ahí le damos debug para que nos muestre el debug. Y el informe, entonces nos muestra un informe en Excel como el que ustedes están viendo en pantalla. ¿Listo? Bien, muchas gracias entonces por su atención. Creo que quedaron unas preguntas por ahí pendientes, entonces vamos a proceder a responderlas para cerrar el webinar por el día de hoy. ¿Listo? Perfecto, Jafe. Ya dame un segundo, yo te las voy leyendo. Dale, muchas gracias. Bueno, tenemos entonces, buenos días. Si la prima se paga el 15 de junio y mi ingreso personal el 1 de junio, cuando liquide la prima de este personal, ¿sí le va a liquidar o debo hacer algo adicional? Sí, él sí lo va a liquidar. No hay que hacer nada adicional porque digamos que en cualquiera de las configuraciones, él te va a tomar esos pagos, bien sea por extensión o por promedio. Entonces sí, él sí lo liquida. Listo, tenemos otra. Nos la hace la señora Janet Galvez. Pero antes de liquidar el periodo, ¿debo generar la prima en el módulo de prestaciones sociales? No, eso es independiente. Yo puedo liquidar la prima de prestaciones sociales en el momento en el que yo lo decida o puedo liquidar el periodo junto con la prima. Por eso yo explicaba los dos momentos. Yo explicaba que puedo hacerlo junto con la nómina periódica y en ese caso le pongo la política del EQ 092, ¿sí? Para que él lo haga junto con la nómina del mes. O lo puedo hacer por aparte cualquier día del mes que yo quiera. Si lo quiero hacer antes del pago de la nómina, lo puedo hacer por aparte sin problema. Le cambio la política. O si lo quiero hacer después de la quincena, también. O sea, no es restrictivo. Yo lo puedo hacer en el momento en el que más conveniente me parezca. La señora Mónica Viviana Echeverry. Agradezco la respuesta y entiendo que sí se puede promediar el auxilio de conectividad, pero sigo con la misma duda. ¿Cómo le digo al sistema para que no me tome el auxilio de conectividad entre enero y abril y si la tome desde mayo a junio? Eso porque solo a partir de mayo definieron que se debería tener en cuenta. Listo, entonces en ese caso se puede crear dentro de la misma agrupación y él lo que va a hacer es que él va a buscar los acumulados o se puede borrar de la agrupación. De todas maneras, como ese es un caso tan puntual, me gustaría más bien que pusieras el caso en mesa de desarrollo y con mucho gusto te ayudamos ya con el ejercicio manual, ¿sí? Porque de pronto, si lo tienes configurado de otra manera, no te lo va a tomar correctamente. Entonces, nos envías el cálculo manual que tú haces más lo que requieres y con mucho gusto te ayudamos en la mesa de ayuda. Listo, la señora Nancy Cosio. ¿Qué debo configurar para que me salga la retención de la prima? Solamente es configurar en la retención, ¿sí? En la agrupación en la que están los pagos que hacen base. Entonces, esa ya es la configuración del concepto de retención como tal. Es otra configuración aparte. Bueno, pregunta entonces la señora Daisy Navarro. Buenos días, van a enviar las memorias y el manual por correo. Si se va a estar haciendo el envío, debe estar haciéndose pues ya
digamos, en el transcurso de esta semana. Sandra Ortiz pregunta, ¿el sistema genera el informe con todos los datos para revisar la prima cuando se hace por un periodo adicional? Pero si se hace dentro de un periodo de nómina, ¿qué informe se debe generar para revisar? Ahí puedes utilizar el informe que sale dentro de la liquidación. Cuando tú liquidas, tienes por acá un informe, ya te lo voy a mostrar, que es como el informe de lo que acabaste de correr, del proceso que acabaste de correr. Entonces, ahí en la ventana de liquidación del periodo, hay algo que se llama reporte listado actual. Cuando tú sacas ese reporte listado actual, pues después de agregar una nómina, vas a encontrar un reporte que se llama listado por conceptos, ¿sí? Entonces, ese te puede servir, pero puntualmente que salga de solo la prima, no lo habría o tendrías que sacar un informe de prenómina, ¿sí? Que ese informe lo que va a hacer es que va a, digamos, a filtrarlo por cada concepto y lo tendrías que filtrar por el concepto, ¿sí? En ese caso. Entonces, mira, aquí estoy haciéndolo y ahí donde dice reporte listado actual, ¿sí? Entonces tú vas a encontrar por allá un reporte que viene saliendo por cada uno de los conceptos y ese te podría servir. O si no, sería un informe de prenómina. O sea, este que se llama total por concepto detallado. ¿Listo? Bueno, pregunta entonces Mayerlin Guerrero. Buenos días. Si deseo proyectar solo salario, ¿qué dato debe colocarse en la variable? Solamente deberías colocar el dato de la agrupación y en la agrupación solo incluir el concepto básico. Y por último, pregunta la señora Andrea Rubio. Buenos días. ¿Me recuerdas por favor la variable para que me encuentre los pagos de prima y el consolidado quede en cero? Sí, esa está ahí en la presentación. Entonces esa variable se llama PMC dos puntos agroup pack prim y agroup CPT pack. Esas dos últimas que están en la hoja número 35 de la presentación. Listo, Javier, perfecto. Eso serían todas las preguntas que tenemos. Listo, muchas gracias a todos por asistir a este webinar de Prima. Entonces quedamos atentos a cualquier duda y también quedamos a la orden en la mesa de ayuda, cualquier inquietud que tengan. Les deseamos que les vaya muy bien con la liquidación de Prima y recuerden que siempre estamos atentos y pendientes a sus necesidades. Feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jafet, Andrés, y muchas gracias de nuevo a todos quienes asistieron o nos acompañaron en este webinar. Que tengan un feliz día.